Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de contribuir. Hablo en nombre de una red de profesionales que estamos convencidos que en la deliberación pública y en una observación juiciosa de la evidencia podemos construir mejores ideas para gobernar. El día de hoy quiero empezar mencionándoles un número que quizás para muchos no significa tanto: 20 billones de pesos. Eso en clave de los grandes números del Estado es poco, es demasiado. Para hacernos aterrizar un poco esos órdenes de magnitud, 20 billones de pesos serían suficientes para construir más de 100.000 viviendas en un año. Serían suficientes para emprender un proyecto como la primera línea del metro de Bogotá, que la ciudad de Bogotá esperó por 100 años. Pero también fue el dinero que en el año 2024 se dedicó de nuestros impuestos para financiar el agotado régimen de prima media. 18 billones de pesos más vinieron de las cuentas o mejor, de los aportes de los afiliados, y cerca de 12 billones de pesos más saldrán de los traslados de personas del régimen de ahorro individual al régimen de prima media. La reforma pensional tiene unos serios problemas estructurales de diseño, y en clave de lo que resta del debate quisiéramos hacer algunas contribuciones, representante, afirmando que esta reforma no tiene instituciones jurídicas novedosas, es una reforma sin cuentas claras, es una reforma sin mayor cobertura y equidad, y es una reforma que no va en la dirección correcta. La gráfica que ven en este momento presenta un resumen de las instituciones jurídicas que conforman el sistema de protección para la vejez actual. Cuando nosotros tratamos de ver qué es lo novedoso de la reforma, podríamos, sin temor a equivocarnos, afirmar que esta reforma únicamente toma los ahorros de las cuentas, el flujo de ahorros de las cuentas de ahorro individual, para abrir un espacio fiscal en las cuentas del presupuesto general de la Nación para poder fondear un programa de subsidios ambicioso, pero que no contribuye de manera suficiente a los objetivos de equidad y bienestar en la población adulto mayor de nuestro país. En segunda medida, esta reforma, y a propósito de la discusión y la votación que van a tener los representantes, no tiene cuentas claras. El primer elemento que quiero relacionar en cuanto a las cuentas tiene que ver con lo que hemos visto, y de pronto ustedes han escuchado, como los cálculos de la maestría en actuaria y finanzas de la Universidad Nacional. Soy egresado de la Universidad Nacional y de la Facultad de Ciencias Económicas, de Economía puntualmente, y creo que si hubiera presentado estos cálculos en un examen, lo habría perdido. Lo primero que les quiero mostrar son los cálculos de las coberturas integrales del sistema tomados a partir de los documentos oficiales hechos por la universidad, que firmó un convenio con el Ministerio del Trabajo, puntualmente el convenio 684 de 2022, un convenio que le planteó al equipo que se haya conformado en un plazo de 3 meses diseñar la reforma pensional que hoy, digamos, ha causado tantos desaciertos o inconformidades, pero también ha jugado de una manera no muy transparente con las ilusiones de los adultos mayores colombianos e inclusive de los colombianos que somos solidarios. Quiero que noten que entre el segundo debate de la plenaria del Senado de la República y el debate que está teniendo hoy la plenaria de la Cámara de Representantes, se les perdieron 1.82 millones de beneficiarios, de acuerdo con los mismos cálculos. Y creo que no hace falta aclarar que ese diferencial de 2.3 salarios mínimos, el margen de 0,7 que se modificó, no involucra a más del 8% de los afiliados al sistema de pensiones. Luego, estos cálculos son seriamente inconsistentes. También podemos observar algo que es muy grave, y es lo que tiene que ver con la prestación anticipada de vejez, que en el trámite en el Senado se planteó que beneficiaría a 1,5 millones de personas, pero ustedes lo pueden ver con toda claridad en la ponencia para que discute hoy la Cámara de Representantes, dice que beneficiará a solamente 30.000 personas. Insisto, son unos cálculos que están mal hechos, pero algo que nos preocupa sobremanera es lo siguiente. Se realizó un convenio con una entidad pública, con la Universidad Nacional, con un plazo de 3 meses, por un valor de 112 millones de pesos,
para tomar las decisiones que afectarán el futuro del ahorro de 19 millones de ahorradores, que hoy están en el régimen de ahorro individual, en las AFPs, pero que además tiene que ver con decisiones que involucran a un portafolio superior a los 400 billones de pesos. Lo que se administra en las cuentas, y que como ustedes saben, con el paso del tiempo, en el corto plazo los flujos van a Colpensiones y en el mediano largo plazo, según como quede reglamentado, también ese stock va a transferirse para poder liquidar, igual como sucede hoy con los traslados, es el mecanismo más esperable. Ahora, para tomar la decisión sobre la segunda línea del metro de Bogotá, se están invirtiendo en el nivel de prefactibilidad 73.000 millones de pesos para tomar una decisión que afecta la vida de 2 millones de personas. Los órdenes de magnitud son absolutamente desproporcionados y el mensaje en ese sentido es, la pregunta es, ¿las cuentas son claras o las cuentas son baratas? La siguiente evidencia de las cuentas tiene que ver con puntualmente el paquete completo de resultados de los beneficiarios, perdón, las rentas vitalicias. Las rentas vitalicias son uno de los mensajes más difíciles de darle al país, porque hoy los colombianos cuando llegan las mujeres a la edad de 57 años y se acercan a su fondo de pensiones o a la administradora del régimen de prima media, y los hombres a los 62 años se enteran de que no lograron las cotizaciones para cotizarse. Eso, para ser puntuales, le sucede a más del 80% de las personas. Y contrario a lo que muchas personas piensan, son más las personas que no se pensionan en Colpensiones que en el régimen de ahorro individual, por un elemento sustancial o fundamental, y es las condiciones estructurales del mercado implican que el 80% de los trabajadores cotizan por debajo de 1000 semanas, así que tanto en un régimen como en el otro no se pensionan. Pero, en efecto, los flujos indican que en los últimos 12 años en Colpensiones no se han pensionado 3 veces más personas que en el régimen de ahorro individual. Es decir, Colpensiones sí tiene más pensionados, pero no es el que más se está pensionando en el tiempo. De hecho, en los próximos 10 o 15 años, sí señor, el régimen de ahorro individual va a ser el mayor pensionador de nuevos pensionados en Colombia. Aquí el problema muy complejo de la inconsistencia que les quiero mostrar frente a los cálculos de la maestría en actuaria del primer y segundo debate que se está adelantando en la Cámara de Representantes versus lo que ustedes pueden encontrar en el en el segundo debate del Senado de la República, es que se trastocaron, o de alguna manera que es importante que rinda cuentas el gobierno nacional, se multiplicó por más de casi 3 veces el valor de las prestaciones. Y esta es la noticia que van a recibir los colombianos cuando a la edad de 60 o 65 años se acerquen a saber qué pasó con su futuro de previsión para la vejez, de protección para la vejez, y se enteren que van a recibir entre 93.000 y 265.000 pesos. En ninguno de los casos, el monto del camino hacia la pensión que recorrieron va a ser equitativo con respecto a el monto de la prestación respecto del salario mínimo, es decir, esa persona que cotizó 900 semanas va a haber realizado cerca del 70% de las cotizaciones para pensionarse, pero va a recibir una prestación de cerca del 18% del salario mínimo. ¿Así es como quedaría actualmente y allá es como quedaría con reforma? No, señor. Así es como lo encuentras en el documento de la ponencia de segundo debate, en el costado izquierdo, y en el costado derecho es como se encuentra en la ponencia de segundo debate del Senado, hecho por la Dirección de Prospectiva y Estudios de la Vicepresidencia de Colpensiones. Y esto es importante porque esa es la única entidad en todo el aparato estatal colombiano que puede hacer cálculos actuariales medianamente respetables. Porque si ustedes lo recuerdan, Colpensiones tiene una vicepresidencia de BEPS que tiene una dirección de cuentas individuales y otra que traza los lineamientos generales de la política. Aquí el mensaje general es, hay una gran diferencia entre las rentas que se están presentando en el documento y eso alguien lo tiene que explicar. Yo repito, si a mí me hubieran presentado o preparado mi examen en la universidad y a un estudiante le da una cosa y a otro le da otra cosa, uno de los dos no puede tener la razón. O los dos no pueden tener la razón, mejor. Vamos al siguiente mensaje que tiene que ver con un elemento adicional que es muy complejo en la reforma y es que se dedica a un componente muy importante de la exposición de motivos a prácticamente satanizar el lucro privado. Y
Sobre la racionalidad económica de este hecho, presento solamente los siguientes dos datos, y es, se presenta que las 4 AFPs tuvieron utilidades en el año 2021 netas por un orden de 1 billón de pesos, en el año 2022 526.000 millones de pesos. La pregunta es, ¿los colombianos saben que en el 2024 la apropiación presupuestal para gastos de operación de Colpensiones fue de 2 billones de pesos que van directamente de los impuestos? Es decir, ¿cuál es la racionalidad económica? El mensaje es que es mejor gastar que ahorrar. Es mejor tomar el dinero de las personas para financiar un sistema insostenible y castigar a los privados que medianamente están administrando cuentas de ahorro y generando rendimientos. Allí está claramente la brecha sobre esa conversación. Finalmente, quiero mencionarles que en los números generales que nosotros hicimos para reconstruir los impactos de la reforma, ustedes van a notar una vez más el efecto, tomando los cálculos oficiales de la versión más actualizada del documento, que va a tener en cada uno de los tipos de prestaciones. Y aquí vienen los datos alarmantes. En primera medida, vamos a tener cerca de 1.2 millones de pensionados menos. Eso no es menor, es decir, no sé cuántos de ustedes han visto una fila de 1 millón de personas, yo en lo personal no, y me cuesta creer que Transmilenio mueve a 2 millones de personas al día, ¿sí? Eso es perjudicar a muchas personas, y solamente por los errores en el diseño y la evidencia con la que se están formulando estas políticas. Cuando vemos las prestaciones semicontributivas, lo que encontramos es que si nosotros contáramos las devoluciones de saldos, la tasa de cobertura de ese tipo de prestaciones, en realidad el gobierno nos ha metido en esa lógica de creer que no pensionarse es una prestación semicontributiva. En realidad una prestación semicontributiva es un esquema más flexible. La única prestación que responde a esa lógica son los BEPS. Pero en general lo que podemos ver es también hay una pérdida de cobertura en materia de prestaciones semicontributivas. ¿Dónde está la ganancia, por así decirlo, de la reforma? En lo que hemos escuchado a más no poder en los medios de comunicación, afirmando que esa renta básica solidaria que pagará el pilar solidario es una pensión, o un bono pensional, o cualquier otro tipo de, digamos, expresión que nos impida reconocer que es un subsidio, porque lo es una prestación social complementaria, un servicio social complementario de nuestro sistema de protección social para la vejez. Entonces, en conclusión, cuando ustedes observan al final los grandes datos de cobertura, con los números generales que estamos haciendo nosotros los cálculos, en efecto, la cobertura es cercana al 82%. El gobierno nacional trabaja una cifra muy cercana, pero la pregunta es, ¿cuál es la calidad de cobertura? Es decir, estamos integrando haciendo algún tipo de ajustes al sistema actual, pero para tener peores resultados. En el último mensaje que les quiero mencionar, y para la reflexión al respecto de esta situación, es que cuando uno quiere ver, digamos, o balancear una ecuación de toma de decisiones en materia de seguridad y de protección social para la vejez, pues aparecen estas 3 palabras como elementos claves. Y desde lo cualitativo podemos ver con toda claridad. En materia de cobertura, la reforma nos deja menos pensionados como país y menores prestaciones semicontributivas que las que pudiéramos tener hoy. En efecto, aumenta las prestaciones no contributivas. En materia de equidad, reduce los montos de todas las prestaciones. Miren, es una cuestión de aritmética básica saber lo que va a suceder con una persona que logró ahorrar 24.000 pesos y va a recibir 90.000 pesos como renta vitalicia. Si esa persona no sobrevive hasta los 83, 84 años, va a perder su dinero, sus aportes al sistema. Entonces, sobre esta situación, y no hace falta mencionar lo que se ha discutido de manera suficiente, amplia y preocupante también, porque es difícil ver digamos, a una entidad del talante en clave de Estado, de gobierno, como el Ministerio de Hacienda, diciéndonos que tranquilos, que en el 2067 o antes se va a acabar el ahorro. Y de lo único que podemos estar seguros al respecto de eso es que antes de los próximos 10 años, si esta reforma se aprueba y sobrevive a los controles de constitucionalidad, que en perspectiva de algunos profesionales no lo va a hacer, pero al final respetaremos la decisión que tomen las respectivas cortes, la Corte Constitucional especialmente,
Vamos a ver reformas paramétricas. Si por algún motivo sobreviviera, vamos a ver las reformas paramétricas que hoy no se incluyen solamente por un tema de cálculo político, no por un tema de necesidad, justificada con un aparente bono demográfico que debería ser justamente el pretexto para nosotros constituir más ahorro como país. Y al respecto terminaría solamente diciéndoles dos cosas. Con estos números sobre la mesa, con esta realidad, con estas inconsistencias en los cálculos, ¿estamos pensando en el país y en el futuro de los adultos mayores colombianos o solamente en las próximas elecciones? En lo personal vemos con mucha preocupación la visión cortoplacista y digamos que no contribuye a superar los retos que tenemos como sociedad a partir de los cálculos que tenemos y que por supuesto están abiertos para la revisión. Terminaría solamente mencionando dos cosas. En primera medida, hacia dónde ir en una reforma pensional, que claramente es muy complejo poder hacerlo en la lógica que nos ha planteado esta reforma, ¿sí? Pero que con seguridad tiene que estar en la agenda pública en los próximos meses y en los próximos años. Colombia tiene que eliminar el sistema de reparto. Eso es impopular, pero afortunadamente no soy político, no necesito que me crean. Lo necesitamos hacer. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, como ya lo muestran los gráficos actuales, no vamos a poder pagar pensiones. No hay una reforma pensional que logre recaudar 3 puntos del PIB, no existe, no ha existido en los últimos 24 años y no existirá. La única forma de medianamente usted encontrar ese dinero es mediante una reforma tributaria para ampliar los espacios fiscales, ampliarle los montos de las cotizaciones que las personas van a hacer o, por supuesto, aumentar directamente las cotizaciones. Entonces, ¿cómo podemos eliminar el sistema de reparto? Hay varias alternativas. El primero que se tomó en cuenta en el debate, pero claramente no es la intención del gobierno nacional, es implementar un sistema de cuentas nacionales en el régimen de prima media, o mejor, en el componente público de las prestaciones obligatorias. También se puede convertir, como ya lo han mencionado en este espacio, a Colpensiones en una AFP que administre pensiones y juegue a producir o aprovechar el círculo virtuoso del ahorro y la inversión con todos los riesgos que eso implica. Pero adicionalmente también tenemos, si queremos ser más solidarios, tenemos otras alternativas que son más sostenibles y más equitativas, como por ejemplo compensar la mesada pensional como se hace en el caso chileno. En el caso chileno, el ahorro lo administran durante una buena parte del ciclo vital de las personas, las AFPs, y posteriormente se complementa para garantizar una tasa de reemplazo en las mesadas pensionales que se calculan. Y de hecho se amplió la cobertura, acaban de tener una reforma para llegar al 95% de los trabajadores más vulnerables. Pero adicionalmente, si queremos ser todavía más solidarios, lo que podemos hacer es llevar a Colpensiones con algún tipo de umbral, como ya lo planteó alguien también en este espacio, a ser el que garantice la pensión mínima. E inclusive si queremos ser más solidarios, la OCDE ya nos planteó hace menos de una década la alternativa de tener una pensión universal de un salario mínimo, hizo los cálculos y el programa fiscal para lograrlo. Adicionalmente debemos ampliar la cobertura en pensiones y para eso tenemos que pensar otros mecanismos más flexibles de ahorro que no sean incompatibles, porque hoy, por ejemplo, las personas no pueden ahorrar en BEPS y contribuir al sistema de pensiones, por una lógica un poco difícil de validar que tiene que ver con la comprensión de informalidad del sistema. Andrés, un minuto para terminar, gracias. Sí, señor. Y bien, la afiliación automática e inclusive la creación de un cuarto pilar, como lo plantea el Banco Mundial, que es básicamente llevar a las personas a otros esquemas de capitalización que también son de su preferencia y hay que reconocer. Hay gente que prefiere tener una casa para la vejez y no hacer fila en un banco para cobrar un cheque. Está perfecto, eso también hay que reconocerlo, eso hay que respetarlo. O comprar un vehículo o hacer otro tipo de cosas. Eso lo plantea el Banco Mundial en la gran apuesta, digamos, cuando se abrió esta discusión de pilares. Terminaría diciendo una cosa, ¿son los sistemas de ahorro individual el futuro o el pasado de las pensiones? Yo les quiero dejar dos datos. El primero, el ahorro individual nació en el año 1744 con la creación del Fondo de Viudas Escocesas. El sistema de reparto, como más o menos lo conocemos, nació 137 años después, por allá en el Imperio Alemán, con el señor Bismarck, con una particularidad bien interesante, que se parece un poco a lo que estamos viendo hoy. Definieron como edad de jubilación los 70 años cuando la esperanza de vida era en 45.
Me parece que eran muy claras las intenciones de la persona que empezó a llevar el ahorro a la administración estatal. Y entonces, si las pensiones, si la administración individual fue primera en el tiempo, ¿por qué ahora cuando vemos hacia el futuro, los sistemas, inclusive Alemania, están transitando a la administración de ahorro individual, que puede tener un esquema solidario? Pues por un elemento sencillo, el mundo está cambiando y de verdad que la demografía no es algo que podamos dejar de lado en la discusión. Muchísimas gracias.